el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. No nada más está compuesto por nervios, también está compuesto por neuronas, ¿no? Entonces, este sistema nervioso es una red de comunicación del cuerpo que transmite señales entre lo que es el cerebro y los demás, las demás estructuras del organismo. Al estar compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios, controlan funciones vitales. Al no tener una buena función de este sistema, pues sí puede llegar a complicarse la situación y inclusive llegar a la muerte, ¿no? Porque, como les decía, controla funciones vitales como la respiración, los movimientos, pensamientos, sentidos y emociones. Eso es lo que hace todo el sistema nervioso. Entonces, sí es muy importante este sistema, ¿no? Porque le da la vitalidad a todos los demás sistemas, de nuestro organismo, ¿no? Como les decía, hay componentes principales. Para que lo podamos estudiar, lo vamos a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sale? Está, como les decía, compuesto por una red, ¿no? De nervios, y células que tienen como función hacer llegar y transmitir información a lo que es el cerebro y la médula espinal para que lo transmita a todo el cuerpo. ¿Para qué nos va a servir este sistema nervioso central? Principalmente es la comunicación neuronal. Gracias a las neuronas es que vamos a poder llevar a cabo toda esa información a las demás partes del cuerpo. Se van a recibir estímulos diversos, perdón, y los va a traducir en impulsos nerviosos, los cuales se conducen a centros nerviosos con el fin de percibir sensaciones, como decían ahorita, como es el dolor, el calor, el frío, sensaciones agradables, ¿no? Iniciar reacciones, motoras, todo lo que nos da el movimiento. Entonces, este sistema nervioso en general, como tal, el sistema nervioso está compuesto de neuronas, fibras nerviosas y lo que son las neuroglías. La neurona, principalmente, esta es la estructura básica y la unidad funcional del sistema nervioso. Acuérdense que siempre que decimos unidad funcional, estamos hablando de qué es lo que hace funcionar a este sistema. Y en este caso, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Así como vimos en el sistema renal, que la nefrona era la unidad funcional, aquí en el sistema nervioso la unidad funcional es la neurona. Esta neurona está compuesta por varias estructuras, tenemos miles de millones de neuronas. La incapacidad, por así decir, de esta neurona es que una vez que se muere ya no vuelve a nacer otra neurona, como la capacidad que tienen las células, ¿no? Esta, al ser una célula, porque también lo es, no tiene esa capacidad de regenerarse como las células, ¿no? Sabemos que una célula se muere y vuelve a nacer otra, y así estamos durante todo el proceso de la vida. Las neuronas, desafortunadamente, no. Una vez que una neurona se muere, ya no vuelve a nacer otra. Por eso es bien importante, pues, conservarlas, ¿no? Hay muchos factores que nos hacen perder neuronas, ¿no? Algunas patologías, por ejemplo, dentro del Alzheimer, el Parkinson, de acuerdo con la edad, obviamente se van muriendo neuronas por la edad, eso es algo natural, pero bueno, a veces, hacemos cosas o factores que nos hacen perder neuronas. Por ejemplo, la drogadicción, ¿no? Hace perder neuronas, sin ninguna necesidad, pero bueno, desafortunadamente los jóvenes de ahora a temprana edad empiezan a perder neuronas y por eso empiezan a tener pues muchas fallas multisistémicas a temprana edad, ¿no? Le digo, lo normal sería que con la edad las vamos perdiendo, pero a veces hoy en día hay muchos factores que determinan esa pérdida y principalmente les digo lo que es toda la drogadicción, también por alguna genética, también hay quienes nacen ya con esta pérdida neuronal, ¿no? Cuando hay un retraso, cuando hay una parálisis cerebral, que en este caso la parálisis cerebral pues, puede ser adquirida o ya puedes nacer así.
adquirida por algún accidente, algún traumatismo, lo puedes adquirir y te hace perder neuronas, ¿no? Las neuronas tienen muchas partes, que es lo que las van a hacer funcionar. Por ejemplo, las dendritas, que son las partes receptoras, son las que reciben toda esa información. La otra parte es el núcleo. Esa información se va a quedar ahí en el núcleo para poder enviarla a todas las demás partes del cuerpo, por ejemplo, al cuerpo celular, que es la parte esférica de la neurona que contiene ese núcleo. Y los axones son estructuras nerviosas con forma alargada y delgada, que es por donde va a salir toda la información. Ahorita vamos a ver cómo se transmite esa información. Otras de las estructuras que componen esta neurona son los nódulos de Rambier, las células de Schwann, la terminal del axón. Miren, vean ahí este esquema, ajá, donde nos representa una neurona y cómo es que está formada y cómo es que va saliendo la información. Ahí les puse el número 1, que es la parte receptora, que son las dendritas. Les decía, son las que reciben la información. Esa información va a entrar al cuerpo celular. Ajá, entra esa información al cuerpo celular. Ahí dentro de esa información, ajá, va a pasar a los axones para transmitir esa información. Los axones son esos que vemos así como si fueran salchichitas. Ajá, esos son los axones y van pasando toda la información uno tras otro, tras otro. Así es como se pasa la información. Esa información llega al axón terminal. Si podemos ver aquí, este es nuestro axón terminal, este que está aquí. Ajá. Ahí va a llegar toda esa información y posteriormente esa información va a salir a otra neurona. O sea, la información se transmite de neurona a neurona. Esa transmisión de neurona a neurona se le conoce como sinapsis. Ajá. Cuando se comunican, les digo, esas neuronas. Ahí nos dice, la sinapsis es la unión entre una neurona y otra. Ajá. Un lugar muy activo en el que continuamente suceden cosas. Existen dos tipos distintos de sinapsis, la eléctrica y la química. Les digo, entre cada neurona, una neurona la pasa a otra y otra a otra, y así sucesivamente van pasando esa información para tener ya una comunicación completa. Ahí vean la representación de lo que es la sinapsis, ajá, cómo se ve ahí ¿cómo se llama? La información de una neurona a otra, ajá, mira, ahí está con los axones terminales es donde entra, la vuelve a introducir a la parte receptora y así sucesivamente. Esto está los 365 días del año, ajá, 24/7, aunque nosotros estemos en un proceso de descanso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos durmiendo, las neuronas siguen trabajando, no descansan. Ajá, por eso el cuerpo humano es una super máquina, ¿no? Porque aún durmiendo no hay un órgano que digamos está descansando. Si nuestro cerebro no trabaja con la capacidad que trabajaría al momento que estamos haciendo actividades, pero al final, aún descansando, nuestro cerebro está trabajando. Ajá. Por eso es el que tenemos sueños o a veces tenemos pesadillas o nos acordamos de ciertas cuestiones cuando estamos descansando, ¿no? Porque les digo, no dejan de trabajar las neuronas. Cuando una neurona deja de trabajar es pues porque ya se murió la neurona o porque ya la persona murió, ¿no? Lo que se conoce como muerte cerebral. Puede haber una muerte cerebral, ajá, que es la muerte de las neuronas, pero la persona puede seguir viva. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, los demás órganos siguen funcionando, principalmente el corazón. Ajá, esas son personas que pueden durar años así, con muertes cerebrales, muerte vegetativa que le llamamos muchas veces, ajá, porque todos los demás órganos siguen funcionando. Mientras que estos no dejen de funcionar, pues la persona va a tener una vida, pero pues una vida entre comillas, porque va a estar postrada por el resto que los órganos sigan funcionando postrado en una cama, ¿no? Sin poderse mover, sin poder hacer ninguna actividad y pues bueno, al final del día conectado a miles
de aparatos, ¿no? Y es cuando ya se llegan, se ocurre esa muerte cerebral. Cuando ya es una combinación de que al producirse la muerte cerebral también mueren todos los demás órganos, pues bueno, ahí es cuando ya sucede la muerte completa, ¿no? Ya no hay retroceso en la persona, ¿no? Bien, ¿no? La comunicación entre las neuronas, lo que decíamos ahorita, ¿no? Se comunican con el axón inicial y con el axón terminal. Y ahí es donde sucede la sinapsis, la comunicación entre cada neurona. Y recuerden, esto va a ser siempre, no va a parar de de ¿cómo se llama? De estarse produciendo esta comunicación. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Miren, estas neuronas también están compuestas por fibras nerviosas, que son las que dan todas esas sensaciones que transmiten información a las neuronas. La neuroglía, que son células que también están conformando a las neuronas, ajá, y les van a dar vida a estas, ajá. En las neuronas también tenemos lo que conocemos como neurotransmisores. Todos tenemos neurotransmisores, son sustancias que usan estas neuronas para comunicarse una a otra. Ajá. Estos neurotransmisores los producen las neuronas por sí solos. Cuando ya no se llegan a producir, porque les digo, con la edad se van acabando ciertas cosas dentro de estos, los neurotransmisores, pues es cuando tenemos que consumirlos por medio de fármacos. Ahorita vamos a ver más adelante y ustedes se van a dar cuenta realmente qué fármacos son los que llegamos a consumir para poder tener estos neurotransmisores que el cuerpo ya no los produce por sí solos. Miren, existen más de 40 neurotransmisores en el sistema nervioso. Algunos de los más importantes, y creo que los han escuchado, la acetilcolina, la norepinefrina, la dopamina, el ácido gamma, que es la que se conoce como GABA, el glutamato, la serotonina, la histamina. Cada una de ellas tiene distintas funciones, les digo, y son de los que más se conocen. Miren, por ejemplo, vamos a ver ahí la acetilcolina, que es un neurotransmisor que se encarga de regular la capacidad para retener información, almacenarla y que podamos recuperar en el momento que la necesitemos, como por ejemplo, ahorita que estaban estudiando ustedes, ya almacenaron información recuperando toda esa información que almacenaste, esa es la capacidad que tenemos con la acetilcolina. Cuando no hay buena producción de este neurotransmisor es cuando a la persona le cuesta trabajo pues ya retener ciertas cosas. Esto puede ser a temprana edad o a una edad ya más grande, ¿no? Y esta pérdida de acetilcolina es lo que da a las personas mayores lo que es la demencia senil, que ya nos recuerdan muchas cosas, ajá, ya no pueden, eh, vagamente llegan a recordar algunas situaciones del pasado. Sí, muchas veces ahorita acaban de hacer algo y a la hora les puedes preguntar y ya no lo recuerdan. Ajá, porque esta producción de este neurotransmisor ya no se está produciendo como tal en su organismo. Entonces la pérdida de la acetilcolina nos lleva a una demencia senil. Ajá. La serotonina es otro neurotransmisor, ajá, que nos va a ayudar a la que es la coagulación de la sangre, a la aparición del sueño y la sensibilidad, a las migrañas, por ejemplo, también, ajá, esta serotonina al no producirse como tal, cuando la gente a veces dice es que me da insomnio, es que no me puedo dormir, ajá, es porque no tienen una alta producción de serotonina. Cuando no hay una coagulación, de igual manera, tienes un factor ahí bajo que no te deja coagular, que también puede ver algunos factores, pero el más marcado es el del sueño, ¿no? Que la persona, pues no puede conciliar el sueño y pues bueno, ya los médicos decidirán, ¿no? Tienen que hacer un historial clínico, a lo mejor estudios para determinar, ¿no? Que realmente no hay una buena producción de serotonina y por eso la persona pasa días con insomnios o me duermo un rato y
despierto, no puedo conciliar el sueño, es por este neurotransmisor que lo tenemos alterado, ¿no? Y pues bueno, se puede consumir en fármacos, eso ya lo puede determinar el médico dependiendo el nivel que tengas de serotonina, ¿no? Otro es lo que es el neurotransmisor GABA, que es también uno de los más conocidos. Esto también ayuda mucho para la memorización. Ajá, el que retengamos las cosas, ajá, nos ayuda a que se active este neurotransmisor, el memorizar. Por ejemplo, cuando ustedes van a tener un examen, memorizan las cosas, ¿no? Las memorizan y lo ideal es que se quedaran para siempre. Pero a veces pasa que dicen, es que sí me lo sabía, pero ya se me olvidó. Entonces quiere decir que este neurotransmisor usted lo tiene bajo, ¿no? Hay quienes decimos, yo nada más leo y ya. Luego me acuerdo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, las personas hoy en día, los niños que son superdotados, que les llaman, es porque tienen este neurotransmisor, no al 100 sino al 1000. Tú les estás enseñando algo y rapidísimo lo captan y a veces son chicos que son tan sorprendentes que, por ejemplo, de acuerdo a la edad, tendrían que estar a lo mejor en la primaria, pero con la capacidad que tienen gracias a este neurotransmisor, son niños que en vez de estar en la primaria ya están en la secundaria, o en vez de estar en la secundaria ya están en un bachillerato, e inclusive terminan hasta una licenciatura a temprana edad, pero es que son superdotados por este neurotransmisor. No todos tenemos ese privilegio, sí todos lo tenemos, ajá, pero no al 1000 desarrollado, pero sí lo deberíamos de tener al 100, ¿no? Para poder tener esa retención. De igual manera, si tú te das cuenta que no puedes tener retención, pues también hay que acudir al médico para saber realmente qué está pasando, ¿no? Con tus neurotransmisores, ¿por qué no puedo tener retención? ¿Por qué tengo yo ese problema, no? Por eso muchas veces, ahora sí que nosotros que nos dedicamos a esto de la docencia, hay que saber a veces, ¿no? El por qué un alumno no me comprende, por qué le digo las cosas y no las entiende, por qué no capta, por qué no retiene. No nada más es a lo mejor el pensar, ay, pues es flojo, no me pone atención, no, hay que saber el por qué. Puede haber ciertas cuestiones, por ejemplo, esto que nosotros no sabemos porque físicamente no lo vemos, pero pues de acuerdo a lo que nos está manifestando, podemos tomar el caso y remitirlo, ¿no? A las autoridades en la escuela para que lo hablen con los familiares y bueno, lo lleven al médico y saber realmente que a lo mejor tiene un problema de un neurotransmisor y por más que nosotros tratemos de que nos entienda, pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso, igual ustedes con sus pacientes, ¿no? A veces le explicas ciertas cuestiones a los pacientes y no te entienden y muchas enfermeras se enojan y generalmente pasa con las personas adultas. Debes de saber que una persona adulta ya no tiene estos neurotransmisores al 100 y que si le tienes que repetir 1000 veces las cosas, pues se las tiene usted que repetir, tiene que hacer que comprenda y no se tiene que desesperar. Ajá. Si realmente conocemos esto, por eso el estudiar el área de la salud nos conlleva a muchas cosas, ¿no? El conocer a mi paciente, el entender el por qué ya no comprende lo que yo le estoy diciendo. A lo mejor hasta un niño, estás atendiendo a un niño y lo mismo te va a pasar, el saber el por qué, pero muchas veces se desesperan, prefieren dejarlos ahí, les gritan, los regañan, y no debe de ser así. Por eso es bien importante conocer la anatomía del cuerpo humano para saber el paciente que estás tratando de acuerdo a la edad, a la patología que tiene tu paciente. Tú vas a saber el por qué a veces va a reaccionar de cierta manera o el porqué de las indicaciones que usted le da no las entiende, en vez de enojarnos, ¿sale? Otro neurotransmisor es la dopamina, bien conocido este. La dopamina es la que nos crea esas sensaciones favorables, ¿no? La búsqueda del placer, las emociones, estado de alerta, cuando va a pasar algo. También nos ayuda mucho para el deseo sexual, ¿no?
Al contrario, cuando no tienes activada esta dopamina que no se libera como debe de ser, pues hay una desmotivación, incluso llega a haber gente que llega a caer en depresión por la falta de dopamina. Ajá, que también se puede consumir en fármacos, lo sabemos, pero es un neurotransmisor súper importante que nuestro cuerpo debe de producir. Hay mucha gente que siempre anda muy alegre, súper contenta, su carácter, ¿no? Siempre están muy placenteras con su ánimo al 100, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esta dopamina pues bastante activada, ¿no? Hay muy buena producción. Hay los niños, por ejemplo, tienen su dopamina al 100. Ajá, es muy raro que veamos a un niño triste, a un niño que no tiene ganas de hacer algo, ¿no? Cuando vemos eso, pues es que hay algún problema. Pero la mayoría de los niños sanos, por así decirlo, aparentemente sanos, tienen su nivel de dopamina al 1000, ¿no? Les digo, están siempre felices, están planteados en un terreno favorable. Obviamente con la edad, les digo, se va perdiendo mucho esto y generalmente siempre los niveles más bajos de dopamina existen en las mujeres, no tanto en los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer es la que siempre está ¿cómo lo podríamos decir? Es la que está siempre más alerta en todo, ¿no? Es la que desde chica se hace cargo de muchas cosas, a veces hasta de la familia, de que de los hermanos chiquitos, porque si te tocó ser la más grande, entonces empiezas a temprana edad a hacer muchas cosas que a lo mejor no te tocaban, empiezas a desgastar tu dopamina a comparación del hombre, ¿no? La mujer siempre está preocupada por todo, ¿no? Porque la casa esté bien, cuando ya, bueno, tienes una vida, que si esto está listo, que si no está listo, que si ya se para temprano para hacer los desayunos, que, o sea, siempre anda de aquí para allá, ¿no? Aparte a veces de ser amas de casa, trabajan. Entonces los niveles de dopamina se van acabando poco a poco. Ya a veces no tienen tanta emoción, están deprimidas, ajá, por lo mismo, ¿no? A comparación de los hombres, porque los hombres muchas veces, o más bien la mayoría, no hacen las mismas actividades que hace una mujer. El hombre es 100% trabajo, pero 100% actividades de casa, de hijos y todo, siempre lo lleva más la mujer, ¿no? Entonces, por eso que este nivel de dopamina es más, se va acabando más rápido que en los hombres. Otro es la noradrenalina, también uno de los que tenemos siempre al 1000, ¿no? Se va a encargar de favorecer la atención en el aprendizaje, el que podamos socializar, ajá, el que tengamos emociones, el deseo sexual, ajá, esto es lo que nos va a ayudar la noradrenalina. Igual al tener un nivel bajo de noradrenalina, pues aparece lo que es depresión, se baja la libido, hay desmotivación, ajá, porque son este y el anterior son de los más importantes para tener activado al 100% nuestro cuerpo, ¿no? Otro importante es la histamina. Es un neurotransmisor que además de ser producido por las neuronas del sistema nervioso, actúa permitiendo la sinapsis, también es liberada por los glóbulos blancos, ejerciendo un importante rol como hormona en las respuestas inflamatorias. Ajá. La histamina, como lo dice ahí, ajá, se activa mucho cuando hay respuestas inflamatorias. Ajá. También prolonga el estado de vigilia, reduce el sueño, ajá, actúa de forma opuesta a la melatonina, que la melatonina es la que te induce al sueño, esta es contraria. Cuando tienes mucha producción de histamina, es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, yo soy una de las personas que tiene mucha producción de histamina. Con cualquier cosita, por ejemplo, a veces en el cuello se me ve mucho como si trajera ronchitas o todo eso, por toda la liberación de histamina que tengo, se activan mis glóbulos blancos. O, por ejemplo, si mi perrito me rasga la piel, se me eleva, esa es producción de histamina. Por eso las personas mayores tienden a ya no dormir tanto, por la liberación de histamina que tienen. Ajá, les digo, en personas más jóvenes también lo tenemos, pero por eso es muy marcado también en las personas mayores, ¿no? Les digo, va a reducir mucho el sueño el que tengan esta producción de histamina. Y quien tiene la producción elevada de melatonina son los que les pueden dar las 2 de la tarde y siguen durmiendo. Se les puede caer la casa y no pasa nada, ¿no?
pero bueno, ahora sí que todos somos distintos, todos tenemos los mismos neurotransmisores, pero todos nos trabajan de forma distinta.